Saludo cordial, mis apreciados estudiantes, y bienvenidos a una nueva cápsula matemática con el profesor Robinson. Esta vez vamos a abordar el tema de líneas notables. Lo vamos a hacer de la siguiente manera: vamos a mirar la definición, gráficamente vamos a mostrar esa línea notable para el triángulo, y seguido a esto vamos a mirar algunos de los ejemplos para ver cómo a partir de esas definiciones podemos usarlas para calcular ángulos y lados en diferentes triángulos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a iniciar con la mediana. Vamos a generar una definición muy sencilla: cada uno de los segmentos que une un vértice con el punto medio de su lado opuesto. Entonces aquí hablamos de vértice, que ya lo habíamos visto en una cápsula anterior. Son estos puntos que están acá, extremos, A, B y C. A, B y C son vértice. Y hablamos también de punto medio, y decir que el punto medio es justamente la mitad de la distancia o por donde parte un segmento en partes iguales. Entonces, en este caso, la medida de AM debe ser igual a MC para que M sea punto medio. ¿De acuerdo? O sea, M es la mitad de la distancia que hay entre A y C, un punto que marca esa mitad, y lo llamamos punto medio. Entonces, siempre que tracemos de un vértice a su lado opuesto justo al punto medio, tenemos una mediana. En un triángulo entonces tenemos tres medianas, porque cada segmento tiene un punto medio que se une a través de un segmento, y se puede formar acá, digamos, si este es el punto medio de BC, acá tenemos otra mediana. Y de la misma manera, si trazamos de el vértice C a lo que podemos decir que es el punto medio del segmento AB, uno de los lados del triángulo, pues aquí tenemos otra mediana. Entonces, básicamente, la mediana, ¿qué información nos da para luego solucionar nosotros un triángulo? Nos relaciona que el punto medio parte el segmento en dos segmentos o en dos magnitudes de igual medida, ¿de acuerdo? Entonces, si nos dicen mediana, sabemos que es una línea que va de un vértice a su lado opuesto, pero justo al punto medio de su lado opuesto. Y si nos dicen punto medio, entonces tenemos que decir que ese punto medio divide la distancia del segmento del cual hace parte. Veámoslo entonces con un ejemplo como el que tenemos en este lado. Nos dicen: calcula el valor de AC, o sea, nos están pidiendo este valor, la medida de A hasta C. ¿De acuerdo? AC. Entonces, primeramente nos piden AC, esa medida, ¿sí? Esta medida de allá, hasta acá aproximadamente, ¿sí? Si BM es mediana, BM es la línea que une este vértice con el punto medio, ojo, de ese segmento AC. O sea que el punto medio es M. Si el punto medio es M, quiere decir que esta distancia es igual a esta distancia. Perfecto, eso nos va a permitir dar con la respuesta. ¿Por qué? Porque podemos plantear una igualdad, que este lado, que esta medida es igual a esta medida. Vamos a plantearlo acá. X más 30, que viene siendo la medida de AM, es igual a 80 menos X, que vendría siendo la medida de M hasta C. Recuerden que como es punto medio, estas dos medidas son iguales. Luego podemos resolver esta ecuación. Esta ecuación la vamos a resolver por transposición de términos. No vamos a utilizar propiedad uniforme. Entonces, la transposición de términos nos dice lo siguiente: vamos a dejar de un lado las incógnitas, tenemos X de este lado, y nos vamos a traer menos X del lado derecho de la igualdad. Como pasa al lado izquierdo, cambia
la operación, o sea, más x. Colocamos el igual, colocamos el 80 que estaba del lado derecho y luego el 30 que está en el lado izquierdo sumando pasará al otro lado a restar. Eso nos dice la transposición de términos. Luego aquí sumamos x más x nos da 2x. 80 menos 30 nos dará 50. Y como queremos averiguar x por transposición de términos, pasamos este 2 que está junto a la x multiplicando, porque cuando está pegado indica multiplicación, al otro lado a dividir. X igual a 50 sobre 2. Por lo tanto, x es igual a 25. 25 unidades de longitud es el valor de x. Pero nos están pidiendo x de ninguna manera. Pero si averiguamos x, podemos saber entonces cuánto vale AM. Porque al final tenemos que AC es la sumatoria de AM más MC. Entonces, si conocemos a X, podemos averiguar quién es AM. ¿Y quién es AM? Vamos a averiguarlo. AM entonces sería igual a X más 30. Pero como ya hemos averiguado quién es X, reemplazamos el valor de X, que es 25, más 30. Por lo tanto, AM es igual a 55. Entonces ya tenemos AM. Ahora debemos encontrar cuánto es MC. Pero MC es 80 menos X. 80 menos X. Por lo tanto, como ya hemos averiguado cuánto vale X, MC es 80 menos 25. Así que MC es igual a 55 unidades de longitud. ¿De acuerdo? Ya sabemos entonces quién es AC. AC sería igual a 55 más 55. Es decir, AC es igual a 110. Bueno, en la siguiente pregunta nos dicen cuánto vale X y cuánto vale AM, pero con el desarrollo que hemos hecho para averiguar cuánto AC, pues ahí ya tenemos quién era X, que fue lo primero que hallamos, y quién es AM. Entonces, pasamos ya a ese ejercicio. Miremos otra definición ahora. Miremos lo que es otra línea notable, que es la bisectriz. Y decimos entonces que la bisectriz es una semirrecta que divide el ángulo en mitades iguales. En este caso, nos vamos a ocupar del ángulo. Pensemos en este vértice y el ángulo que se genera entre estos dos lados del triángulo. Entonces, aquí tenemos un ángulo que se forma. Voy a hacer por acá. Este ángulo, ¿sí?, cuando es cortado por una bisectriz, lo parte justo a la mitad. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que la línea divide a ese ángulo en dos ángulos de igual medida, que sumados van a dar el ángulo inicial. Eso es todo. ¿Listo? Acá no decimos que esta recta va a pasar por puntos medios. No, esta recta pasa por cualquier lado por cualquier parte del lado opuesto del ángulo. ¿De acuerdo? Pero no por el punto medio, para no confundir con la anterior definición. Aquí, ¿qué nos marca? La división del ángulo en dos ángulos iguales. Veamos un ejemplo, cómo sería para aplicarlo. Bueno, pero antes decir que al igual que en el caso de la mediana, la bisectriz en un triángulo se puede marcar 3 veces. Por cada vértice va a generarse una bisectriz. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ahora sí vamos al ejemplo. El ejemplo nos dice que calculemos el valor de alfa si BM es bisectriz. ¿Listo? Lo único que tenemos que saber es que BM es bisectriz. Por lo tanto, así el dibujo no ayude mucho, al decirnos que BM es bisectriz, nos está diciendo que esa recta parte este ángulo grande en dos que son iguales. Así el dibujo no lo haga aparecer de esa manera. Entonces, si los dos ángulos son iguales, yo puedo plantear una ecuación que es una igualdad. Y la ecuación que voy a plantear es 2 alfa menos 30 es igual
a lo que vale el otro ángulo, que es alfa. ¿De acuerdo? Y utilizando transposición de términos, decimos que 2 alfa, este que está positivo del lado derecho, pasa a restar a este lado, menos alfa es igual, de aquí no quedó nada porque alfa pasó a la izquierda, entonces nos traemos menos 30 para la derecha, cambiando su operación a más 30. Hacemos la resta de este lado, 2 alfa menos alfa nos da 1 alfa o simplemente alfa, y de este lado tenemos 30. Como la unidad de medida del ángulo era grados, pues vamos a seguir diciendo que son grados. 30 grados. Y entonces aquí tendremos nuestra respuesta. ¿Listo? Eso es todo. Muy sencillo entonces la aplicación de la definición de bisectriz para calcular, en este caso, el ángulo. Vámonos entonces para, bueno, aquí podríamos decir también que hablamos de un concepto que es la bisectriz exterior. Entonces se llama exterior porque queda por fuera del, del triángulo. Inicialmente, este es un concepto que no se maneja mucho, pero les explico cómo se da. Es la proyección, se forma entre la proyección de uno de sus lados y el otro lado. Entonces, esta proyección de un lado y del lado contiguo. Entonces, aquí se formará un ángulo. Entonces, también existe una recta que parte ese ángulo en dos mitades iguales. También se llama bisectriz, pero en este caso exterior porque queda por fuera del triángulo. Pero en la aplicabilidad básicamente es lo mismo. Venimos entonces a una línea notable que se denomina mediatriz. Entonces decimos que la mediatriz es una recta asociada a cada lado. O sea, otra vez vamos a tener 3 mediatrices. Trazada perpendicular al punto medio. Otra vez, punto medio, o sea, volvemos con aquello que divide el segmento o el lado en dos partes iguales. Entonces eso ya es un elemento para llevar a una ecuación. Y segundo, perpendicular, quiere decir que entre la recta y el segmento forman un ángulo de 90 grados. Eso es perpendicular. Miremos cómo sería entonces un ejemplo utilizando ese concepto. Este es de falso y verdadero. Observen, tenemos esta que es la mediatriz, o sea que ya hay un concepto que nos dice que este ángulo es de 90 grados. O sea, estamos diciendo que 4 alfa, como está escrito ahí, más 50 grados es igual a 90. ¿Sí? Si nos pidieran alfa, podríamos averiguarla de esa ecuación. No nos lo van a pedir acá. Lo que sí nos están pidiendo es si esta recta es perpendicular a AC. Y claramente es verdadero porque la definición así lo dice, que es perpendicular al punto medio del mismo ¿qué? Del mismo lado. O sea, el punto medio del lado es perpendicular. Nos dice también que si AM es igual a MC, AM es igual a MC. Claro que es verdadero. ¿Por qué? Porque otra vez hablamos de punto medio y punto medio es la mitad de la distancia que hay entre A y C para este caso. Y aquí nos hablan de la medida del ángulo PMC. PMC vendría siendo este ángulo, nos dicen que si es menor de 90, falso, porque ese ángulo es exactamente 90, entonces esto es falso, no es menor. Que si PMA, o sea, el ángulo de este lado, de acá, es mayor que 90, también es falso, porque si este es 90 y están perpendicular, entonces el de acá también es 90. Por lo tanto, es falso. ¿Cómo sería entonces? Aquí calcula el valor de L si M es la mediatriz. Entonces aquí sí lo vamos a hacer. De A, si esto es mediatriz, entonces este es un ángulo de 90 grados. O sea que 4 alfa más 50 es igual a 90. Al despejar tendríamos que 4 alfa es igual a 90 menos 50. Por lo tanto, 4 alfa es igual a 40. Y si despejamos esto con transposición de términos nos daría que 40 dividido en 4 es el valor de alfa, 10 grados. ¿Sí? Finalmente. Entonces, esto es utilizando las definiciones de líneas notables para los triángulos. Bueno, eso ha sido todo por el momento. Nos vemos en una próxima cápsula. Dios les bendiga.